tardes, mi nombre es Melanie Plasencia y a continuación les voy a presentar un resumen de lo que hemos visto en las 4 unidades de la materia didáctica general. En la primera unidad, en la primera clase que tuvimos, vimos cómo realizar un artículo. La licenciada otorgó varios pasos y un ejemplo de cómo se debe realizar un artículo para poder cumplir con la tarea número 1, que era un artículo, un resumen. Nos presentó la estructura de un artículo paso a paso para poder realizarlo, donde se debe tomar en cuenta el tema, el título, el autor y el resumen. Posterior, nos enseñó cómo realizar un resumen y su estructura, en el cual se debe tener lo que es la introducción, el contexto, los objetivos, la metodología, los resultados, las conclusiones y las implicaciones. En la introducción se debe describir lo más importante, el tema, el contexto del cual se va a hablar. En los objetivos, el por qué se realiza dicho resumen, en la metodología, cómo se llevó a cabo, en las conclusiones, qué es lo que se pudo concluir, y también en lo que es las implicaciones, el impacto que tuvo dicho artículo. Posterior, enseñó un ejemplo de la estructura y un resumen ya realizado. Bueno, para terminar con esta unidad 1, es muy importante que se debe responder 3 preguntas claves para hacer un correcto resumen, las cuales son: ¿qué se va a investigar? ¿Cuáles son los principales hallazgos? ¿Y qué conclusiones se obtuvieron? Bueno, la clase de la unidad 2 no pude visualizar el video, pero dentro de esta unidad vimos lo que es el proceso didáctico. Como primero vimos la enseñanza y la definición de enseñanza. La enseñanza es la acción y el efecto de enseñar. En otras palabras, es el acto de enseñar o mostrar a otras personas el conocimiento para generar aprendizaje, no solamente desde los conocimientos, sino también de las experiencias. Dentro de esto también vimos la enseñanza como una actividad, enseñar y aprender, ya que en este proceso se enseña, pero también se aprende. En estos dos vimos 2 sistemas educativos, que es lo tradicional y la escuela nueva. En lo tradicional se sabe que es un método repetitivo, mecánico, con premios, castigos, donde el poder lo tiene el docente y hay una jerarquía. Y en la escuela nueva, donde el niño o el estudiante es el centro del proceso educativo y el docente es más bien un guía que simplemente facilita el conocimiento. Bueno, también vimos lo que es el aprendizaje, definición de aprendizaje, que es la acción de aprender, de adquirir algún conocimiento por medio del estudio. También a su vez de las experiencias. Dentro de esto también vimos lo que es el aprendizaje significativo, que se basa en el constructivismo, el cual menciona que el estudiante es el que crea su propio conocimiento, es decir, va construyendo su conocimiento con conocimientos previos que ya tiene. Él aquí es el principal actor del aprendizaje. Vimos algunos autores, como es Kant, que él menciona que el conocimiento no es totalmente innato o empírico, sino que el conocimiento se va construyendo a través de las experiencias previas o experiencias nuevas que tiene el sujeto y su entorno. También vimos a Piaget, el cual sostiene que el conocimiento se genera cuando el sujeto interactúa con el objeto, es decir, cuando el sujeto interactúa con su entorno a través de las experiencias y la realización. Por último, vimos al autor
Vygotsky, que menciona lo mismo, ¿no? La interacción del sujeto a su entorno, pero también de manera social, cómo se relaciona con los demás. Es por eso que él menciona que es muy importante que dentro de las aulas se genere esa convivencia y actividades donde el estudiante participe socialmente. También, bueno, vimos dos autores más, que es Brunner, el cual sostiene que debe presentar el conocimiento con ideas y de manera sencilla, con ideas sencillas para que puedan comprender de mejor manera y esto ayude a su conocimiento por un largo plazo, o sea, por largo plazo, que ese conocimiento se quede ahí. El cual menciona el aprendizaje significativo, que este quiere decir crear o generar un aprendizaje significativo cuando se toma en cuenta un aprendizaje previo con un nuevo aprendizaje. Lo relacionan para generar este nuevo aprendizaje, el cual sea significativo y duradero. Y bueno, por último, en la unidad 2 vimos lo que son los componentes del acto didáctico. Dentro de esto, vimos el contexto de la enseñanza, donde está la enseñanza formal, no formal, y la enseñanza informal. La enseñanza formal es aquella que ve en un establecimiento educativo donde existen normas que se deben cumplir, algo que no es flexible y que no cambia, que tiene ciertos niveles los cuales tienen que ser cumplidos. En la enseñanza no formal también se puede ver dentro de alguna institución educativa, pero esta es más flexible, más adaptable a los contextos que vayan surgiendo en este proceso como tal. Y la enseñanza informal, que esta ya es más una situación que es totalmente dependiendo del contexto, donde tiene una intencionalidad como tal, sino que se va aprendiendo a través de las experiencias, de las vivencias, las habilidades. Este se puede decir que es más o menos prácticamente el aprendizaje que tenemos durante toda nuestra vida, que es algo ya informal, donde aprendemos de las diferentes situaciones sin un objetivo como tal, sin querer generar un título o cumplir un cierto nivel, como es más ya en lo que es la enseñanza formal. Dentro de esto también vemos algunos actores como es el docente y el discente. El docente es el que imparte el conocimiento, el que sabe planificar actividades, las clases, donde su rol fundamental es ser facilitador, guía, orientador y formador. En cambio, el discente es el estudiante a quien va dirigido toda la planificación, el diseño curricular, los objetivos de aprendizaje, con el fin de que adquiera un aprendizaje que ya fue planificado. También lo que son las estrategias metodológicas, las estrategias que se utiliza para impartir, generar este conocimiento en los estudiantes, los métodos que se utiliza, cómo se planifican las clases, también el contenido del aprendizaje, los medios y la evaluación. En la unidad 3 se vio lo que es planificación. Al inicio de la clase, primero se definió lo que es planificar, qué es la planificación. Primero se debe tomar en cuenta que la planificación es necesaria en todos los niveles de educación. La planificación en sí es proponer actividades, es construir los pasos y el proceso para generar un aprendizaje, en el cual se toma en cuenta objetivos y destrezas que se quiere cumplir. La planificación es el eje más importante y fundamental para el rol como docente. Dentro de la planificación está tanto la parte teórica como la parte práctica. En la planificación tiene tres momentos, que es la fase activa, la fase de aplicación y la fase del análisis, donde se realiza una evaluación. En la primera em,
fase se describe, se toma en cuenta los objetivos, la destreza que se quiere cumplir, en el eje de aprendizaje, el ámbito, y todo se rige al currículo, en este caso, el currículo de educación inicial. También el número de niños con el que se va a trabajar, las edades, y se describe todo eso que se quiere cumplir. En la aplicación ya se aplica de manera práctica dentro del aula las actividades o estrategias que se describieron anteriormente para poder generar un conocimiento. Y en la parte de análisis, evaluación, em, ya es cuando se realiza una evaluación, un análisis de cómo está el conocimiento, se generó, está en inicio, fue ya adquirido, está en proceso de ser adquirido. Y siempre, bueno, debería ser necesario, ¿no? Realizar una evaluación, un análisis diariamente para ver cómo está el proceso de aprendizaje, de enseñanza. Dentro de la planificación siempre hay un proceso didáctico, el cual también tiene tres momentos: el inicio, el desarrollo y el cierre. El inicio es cuando se propone alguna actividad, alguna estrategia, un juego, preguntas que introduzcan al estudiante al tema del que se va a tratar. Es decir, se dé una como breve introducción de qué es lo que vamos a aprender, qué es lo que se va a enseñar el día de la clase. Bueno, en el desarrollo, ya es donde se construye las estrategias que se va a utilizar para facilitar este conocimiento de cada estudiante, qué actividades son las que se van a realizar. Y en el cierre, bueno, es también una estrategia o alguna actividad que permita cerrar este conocimiento y donde también se pueda socializar qué es lo que se aprendió, cómo se adquirió este aprendizaje. Bueno, dentro de la planificación también se debe tomar en cuenta tres preguntas, las cuales son: ¿cuáles son los logros de aprendizaje de los estudiantes? Es decir, ¿qué es lo que se quiere lograr en función de una destreza? Para esto se debe tomar en cuenta también los conocimientos previos que ya tiene el estudiante. La segunda es: ¿qué evidencias voy a usar para evaluar? Esto, bueno, quiere decir el momento de la evaluación, ¿no? Se debe tomar en cuenta que la evaluación siempre es un análisis para buscar mejorar, no tanto criticar o en ver tanto los errores, sino buscar esa manera de mejorar el proceso para que realmente se genere un aprendizaje como tal, el cual sea significativo. Y la tercera pregunta, que es: ¿cuál es la mejor forma de desarrollar esos aprendizajes? ¿Cuáles son las estrategias o las actividades que mejor se dan para poder generar ese aprendizaje? Bueno, dentro de esta clase se nos dio un cierto tiempo para generar un concepto de qué es planificación, qué es planificar. Es describir con anterioridad todo lo que se va a realizar para generar un aprendizaje. Bueno, y por último, en la unidad 4, la última clase que tuvimos, seguimos hablando sobre lo que es la planificación. Hablamos de los elementos de la planificación didáctica. Bueno, dentro de una planificación siempre debe existir los objetivos, los contenidos, las actividades de aprendizaje, el tiempo, los recursos y la evaluación. Esos son mm, los elementos que nunca debe faltar en una planificación. Y dentro de esto también se ven algunas preguntas que se realizan para poder planificar, las cuales son: qué enseñar, qué son qué contenidos, qué es lo que se va a enseñar, cuál es el propósito.
También, bueno, la siguiente pregunta es, ¿para qué enseñar? Aquí se va más bien a los objetivos de aprendizaje del por qué vamos a enseñar cierto tema o tratar de lograr cierta destreza. Cómo enseñar, qué son las actividades de aprendizaje, las estrategias que se va a utilizar para generar este conocimiento, este aprendizaje. Cuándo enseñar, esto tiene que ver con la temporalidad. El tiempo que se va a utilizar para desarrollar cada uno de este proceso, de las actividades que se van a realizar. Después tenemos con qué enseñar, que aquí ya es más los recursos didácticos que se van a utilizar para desarrollar las actividades. Y por último, qué evaluar, que ya es el momento de análisis, de evaluación. Se busca evaluar cómo está este proceso de aprendizaje, si está en inicio, si está en proceso, si fue adquirido. Todo esto se evalúa. Em, la evaluación tiene 3 etapas, que es la diagnóstica para ver los conocimientos previos del estudiante, la formativa, que esta se realiza en el proceso del aprendizaje, y la sumativa, que ya es la evaluación final. Dentro de esta unidad también vimos lo que son los tipos de unidad didáctica. En esta se divide en 2 unidades. Unidad de aprendizaje, que es donde se desarrollan los conocimientos propios, por así decirlo, y el módulo de aprendizaje, donde ya se busca desarrollar aprendizajes específicos del área. Bueno, después vimos los criterios para planificar por sesiones, donde se debe tomar en cuenta la edad cognitiva de los niños, el grupo de niños con el que vamos a trabajar. em, También el tema que se va a abordar a través de un título, las actividades que se van a realizar y el proceso didáctico del que hablamos anteriormente, que es el inicio, el desarrollo y el cierre. Bueno, y con eso se concluye este resumen de todo lo que vimos en las 4 unidades de didáctica general. Como último punto, también se explicó la tarea a entregar de la unidad 4. Y bueno, ese ha sido el resumen. Muchísimas gracias.